Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 9. En la versión Reina Valera 95, la palabra de Dios dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy quiero hablarte en este devocional sobre el poder de la inteligencia espiritual. Este texto lo encontramos en la epístola de Colosenses. Colosas era un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia, a unos 160 kilómetros al este de Efeso. La iglesia de Colosas era un fruto de 3 años de ministerio del apóstol Pablo en Efeso, alrededor de los años 52 al 55 después de Cristo. Se cuenta que Epafras era un oriundo del pueblo y era probablemente el fundador y el líder de la iglesia. Usted va a encontrar en Colosenses 1, versículo 7, que el apóstol Pablo hace una mención sobre su persona. Pablo nunca había visitado la iglesia de Colosas. Parece que en algún momento durante el encarcelamiento de Pablo, Epafras, su discípulo, le solicitó ayuda para tratar con una falsa doctrina que amenazaba a la iglesia de Colosas, porque se habían levantado falsos maestros allí, que estaban socavando a las principales doctrinas del cristianismo con una herejía que era una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo al mismo tiempo. Errores doctrinales que recordaban una antigua forma del gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente ni Dios ni hombre, sino como un ser semidivino que servían de puente entre Dios y el mundo. Por eso Pablo escribe esta epístola con el propósito, primeramente, de denunciar y refutar esa herejía, y también con el propósito de instruir a los colosenses en la verdad y alertarlos de los peligros de volver al pasado. También él tenía el propósito de instarlos, de motivarlos a llenarse del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia divina. Pablo es tocado por el Espíritu Santo para escribir una poderosa oración para los colosenses, para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría, de inteligencia espiritual, que él mismo decía: miren, esto es una dimensión superior comparado a cualquier tipo de conocimiento humano. Pablo oraba para que los colosenses pudiesen recibir la plenitud del Espíritu y se pudieran mantener debajo de la potestad del más claro conocimiento de la voluntad de Dios. Esos falsos maestros enseñaban su mensaje sobre el conocimiento, pero su mensaje no tenía ningún poder para transformar vidas, como lo era el poder del Espíritu Santo. Charles Spurgeon comentaba que al leer esta epístola tú vas a observar que Pablo alude frecuentemente al conocimiento y a la sabiduría, hasta el punto en que él vuelve su atención en oración por la iglesia, que es juzgada por ser deficiente en esos asuntos. Ellos no tenían una revelación sobre el poder de la oración. Bien, ¿qué significa inteligencia espiritual? Muchos de nosotros ya hemos oído sobre las inteligencias múltiples de los seres humanos. Por ejemplo, algunos tenemos una pequeña noción sobre la inteligencia intelectual, racional. También ya hemos oído hablar sobre el poder de la inteligencia emocional. También se ha oído hablar mucho sobre la inteligencia artificial. Pero si te digo que existe una gran mayoría de personas en este mundo que ignora completamente el concepto de inteligencia espiritual. Jamás ha oído hablar sobre el cociente de inteligencia espiritual o algo parecido. A propósito, me gustaría preguntarte a ti, ¿tú sabes qué significa inteligencia espiritual? ¿Alguna vez has oído hablar de ello?
¿Tú sabías que esa palabra, a inteligencia espiritual, se encuentra en la Biblia? Bien, yo te lo acabo de leer, está en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Eso es fantástico. Y a mí personalmente me fascina saber que Pablo fue un pionero, investigador de las cosas del Espíritu. Él nos exhortó como cristianos que debíamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Eso no es apenas una simple recomendación, aprender a tener buenos pensamientos, sino que la percepción de Pablo en aquellos tiempos era que prestemos atención a una dimensión específica del pensamiento, que debíamos sumergirnos en el espíritu de nuestra mente para que podamos ser renovados y transformados con el poder de Dios. Si usted lee 1 Corintios, usted va a descubrir las profundas revelaciones de Pablo, que buscaba contrastar la diferencia entre las dimensiones naturales de la sabiduría humana con la sabiduría divina disponible y de exclusividad para los hijos de Dios. Él insistía dejando bien claro que ni su predicación ni su mensaje nunca fueron ministrados con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. Pablo enseñaba que existía algo más excelente, algo superior de todo lo que se conocía en aquella época y lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver. Él enseñó cómo accesar la mente de Cristo, cómo pensar los pensamientos de Dios a través de la revelación del Espíritu. De hecho, todos los que amamos al Señor tenemos acceso a una dimensión ilimitada de la sabiduría eterna, la sabiduría que es de otro mundo, pero que es inaccesible para aquellos que no conocen a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da libre acceso a la mente de Cristo, a los pensamientos de Dios que son mucho más altos que los nuestros, porque el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, por lo tanto tenemos acceso al Espíritu de Dios. Al poseer esas llaves que nos permiten el libre acceso, eso básicamente nos habilita para pensar como Jesús. O si usted es un auténtico discípulo de Jesús, que lo sigue, que lo busca de todo corazón, que lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, usted puede y debe pensar como Jesús. Eso es en síntesis la verdadera inteligencia espiritual. La verdadera inteligencia espiritual trasciende la memoria, que está mucho más allá de la sencilla, de la mera información, que excede el conocimiento académico. La inteligencia espiritual es mucho más que ideas inspiradas, pensamientos creativos o invenciones geniales. La inteligencia espiritual no es apenas saber algo o tener una información privilegiada, es convertirse y transformarse en una nueva criatura. Eso es una fuerza para el cambio que está obrando dentro de nosotros, de dentro para afuera. La verdadera inteligencia espiritual es mucho más que apenas ser una persona inteligente. Tiene que ver con ser sabio, con ser una persona íntegra, una persona noble, flexible, una persona enseñable, que ilumina y alumbra con la luz de Cristo a los que están a su alrededor. Una persona a quien se le puede corregir, que se le puede enseñar. Una persona que tiene un espíritu enseñable, que se deja instruir. Usted verá que existen muchas personas inteligentes esparcidas por todo el mundo, con muchos títulos académicos, certificados, una gran variedad de dones y talentos, pero un pequeño detalle: muchos de ellos son totalmente vacíos, carentes de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Son personas guiadas por su mente racional y carnal, su mente natural. Por eso es importante que el Señor nos revele sobre la inteligencia espiritual. Si usted lee otras traducciones de la Biblia, usted va a encontrar otras definiciones parecidas. Por ejemplo, que sea lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, dicen algunas traducciones. Entendimiento espiritual. En otra traducción dice la inteligencia que viene del Espíritu. Dice que seamos llenos y que el Señor nos conceda la prudencia del Espíritu.
En otra traducción dice, la inteligencia que nos da el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Quiero concluir diciéndote con toda convicción que el desarrollo de la inteligencia espiritual en nuestra vida será un asunto crucial en los próximos días del fin que vendrán. Serán de suma relevancia si nosotros queremos seguir con vida hasta la venida de Jesús. Si nosotros no queremos ser víctimas del ladrón de nuestra alma que ha venido para robar, matar y destruir, necesitamos desarrollar el don de la inteligencia espiritual. Creo que la inteligencia espiritual es una de las poderosas armas de nuestra milicia para el tiempo del fin. Son armas que son mencionadas, descritas por Pablo en sus epístolas. El saber hacer un buen uso de esta arma nos permitirá no solo guardar nuestra vida, sino también la de nuestros seres queridos y poder seguir adelante, avanzando, edificando el reino de Dios para su gloria. Hoy nos enfrentamos delante de una gran apostasía, una señal de la estación profética en la que vivimos. Nos enfrentamos ante un fuerte espíritu de engaño, de mentira, engendrado por Satanás, el padre de toda mentira. Esa potestad es la con la que nos tenemos que enfrentar a cada día. Los esquemas y estratagemas del diablo, los ardides del diablo, son cada vez menos obvios. No nos damos cuenta, nos cuesta discernir debido a cómo se ha fortalecido esa potestad espiritual en los tiempos que vivimos. Pero si somos llenos del conocimiento de Dios, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, el Señor activará en nosotros el don de discernimiento de espíritus que nos permitirá diferenciar correctamente entre lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, lo genuino y lo falso. Nosotros, amados, necesitamos de inteligencia espiritual para nuestra vida. También para que podamos tener un justo equilibrio en nuestras acciones, en nuestras decisiones cotidianas, en la administración de nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos con mucha frecuencia tenemos la tendencia a irnos a los extremos. Y cuando nosotros hacemos eso, no solo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que hacemos daño y ofendemos a los demás con nuestras actitudes extremas, influenciadas por el espíritu de religiosidad. Jesús reprendió a los fariseos diciéndoles, miren, esto es necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. La inteligencia espiritual te permite poner orden en tus prioridades de vida. Dice la palabra, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh Señor, danos esa revelación de la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No se olvide, mi hermano, que el Señor nos ayude. Que una de las señales de la inteligencia espiritual es la habilidad para oír la voz de Dios en medio de este mundo tan ruidoso, tan barullento, tan estresante y caótico. Esa es la capacidad de ser guiado por el Espíritu de Dios, muchas veces por un camino totalmente opuesto a lo que nos indicaron los demás, opuesto a lo que la razón y la lógica humana te indicaría como la mejor opción. Inteligencia espiritual es encontrar las soluciones creativas de Dios cuando tú estás en medio de una intensa presión, en momentos de tensión, delante de una situación compleja de la que aparentemente no hay salidas, o en medio de una crisis o una situación de peligro. Yo te quiero decir, hermano, que no existe mayor inteligencia en todo el universo que la inteligencia de Dios. La inteligencia espiritual nos permite explorar todas las profundidades de nuestro grandioso Dios. Y yo me deleito al saber que el Señor ha sido tan bueno con cada uno de nosotros, que Él nos concedió, nos suplió, nos proveyó de todas las herramientas y recursos que necesitamos para poder navegar en la dimensión del Espíritu con sabiduría y con inteligencia. El Espíritu Santo es el único guía de toda esta jornada, el conductor divino. Por eso oremos y pidámosle cada día al Señor. Te pedimos, Señor, que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Yo renuncio, Señor, a los pensamientos del pasado. Señor, no quiero ser
ser un odre viejo. Yo me entrego a ti, Señor, y me someto a tu soberanía. Guíame, oh Dios, por el camino que tú tienes para mi vida. Señor, ayúdame a pensar como tú piensas, Jesús. Dame la mente de Cristo para que pueda pensar los pensamientos de Dios. Señor, para que yo pueda llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo te agradezco, Señor, porque siempre nos oyes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.